Buenos días, gracias por acompañarnos en Mujer Libre aquí en Público y Privado. Soy Luz María Cervantes y el día de hoy tenemos un tema muy importante, es un tema de salud. Me voy a permitir leerlo para no equivocarme en este tema, que es la salud en adolescentes y jóvenes LGBT, que hablaremos de depresión, suicidio, adicciones y prácticas de sexo. Para este tema tan importante tenemos a un experto que es el doctor Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal del VIH-Sida e ITS, Secretaría de Salud, y vamos a dar en un momento la línea de Sin Sida. Le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación, Alejandro, de verdad con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz María. Sobre todo porque yo creo que es un tema que aunque hay información, la gente no tiene esta información. Y cuando hablamos de salud, yo creo que esta es la parte principal cuando hablamos de pareja, que esto es lo cotidiano. Efectivamente. Y pues bueno, muy buenos días al auditorio que nos ve. Me parece que esta es una de las primeras oportunidades que tenemos para hablar de este tema de manera pública, con información científica, con evidencia, y que nos pueda ayudar muchísimo a la reflexión, sobre todo en la familia, ¿no? Hay una discusión, la cual apoyo, respecto a la demanda del cumplimiento de nuestros derechos de las personas LGBT. Cuando hablamos de personas LGBT, hablamos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, transexuales, transvestis, queer, y toda aquella población de la disidencia sexual o de la diversidad sexual. Entonces, cuando esto sucede en la familia, cuando tenemos la noticia o consideramos que un hijo o una hija es de esta población, lo primero que entra muchísimas veces en la familia es el temor, es el miedo. Pero el miedo al desconocimiento, el miedo a lo que se va a enfrentar en la familia, es decir, en la familia externa, que van a pensar los tíos, que van a pensar las tías, un tema hacia la discusión muy fuerte entre las propias parejas, es decir, quien se piensa que algo falló en la educación y que por eso nuestro hijo es gay o nuestra hija es lesbiana, ¿no? O nuestro hijo o hija se ha identificado como una persona trans. Y entonces, a partir de estos prejuicios o de estos miedos también que van apareciendo, se va generando un entorno de manera hostil, va generándose un entorno difícil en el seno de la familia para este adolescente y para este joven en su momento LGBT, ¿no? Entonces, a partir de esto, esta persona, que te digo, puede ser incluso un niño, una niña, adolescente o joven LGBT, pues también es parte de una sociedad. Y entonces, al enfrentarse a la dinámica de la sociedad, a través de su escuela, a través de los grupos de amigos, a través de la comunidad que pueden representar los vecinos, las vecinas, pues también va escuchando y va encontrando y va, de cierta manera, va permeándose este estigma y esta discriminación que también va alcanzando al interior del niño, niña, adolescente LGBT. ¿Qué quiere decir? Que este estigma y esta discriminación, prejuicios, desinformación, estas creencias basadas en la ignorancia, pues también van afectando al niño o niña y las va haciendo propias, y esto va afectando su autoestima. Por considerar que entonces que si soy gay o si soy lesbiana o una persona trans, entonces todo esto que se dice mal de estas personas, pues eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo siento, y entonces va deteriorando mi autoestima, en primer lugar. Y en segundo lugar, en la familia va generando también mucho, aunado a los prejuicios, va generando mucho temor de cómo vamos a hablar de estos temas. Cuando hablamos de la educación sexual, usualmente estamos siempre enfocados al tema de la prevención del embarazo adolescente, de la prevención del VIH, de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Pero generalmente, incluso más que del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, cuando están los niños, niñas o adolescentes, hay un temor claro de que pudieran enfrentarse a un embarazo adolescente, ¿no? Ni siquiera se habla, por ejemplo, de la violencia sexual,
hablamos de no queremos que los niños y las niñas o adolescentes se enfrenten a un embarazo Que eso adolescente. ahorita ya es el menor de los riesgos, ¿verdad? O sea, Claro. digo, es un riesgo que un adolescente quede embarazado, pero ahorita es el menor de los riesgos, es todo lo que hay. Todo en su alrededor. Entonces, lo que sucede cuando existe un niño o niña LGBT o adolescente o joven, pues no escucha la palabra de la salud. ¿Qué es la salud para él o para ella? Porque siempre ha estado presente el tema de no te embaraces, cuídate, ¿no? Pero no hay más allá. Y entonces, si recordamos el contexto del seno familiar, Sí. de lo que acabo de explicar, en cómo puede estar lleno de prejuicios, de miedos, de desinformación. Si reconocemos lo que sucede en la comunidad, es decir, en nuestro contexto social, donde entran los primos, las primas, los abuelitos, los tíos, los vecinos, las vecinas, y si reconocemos lo que pasa en el ámbito de la escuela y las amistades, entonces vamos a identificar a un niño o niña, adolescente o joven LGBT sin elementos, sin herramientas para que pueda hacer un cuidado efectivo de su salud. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de un cuidado efectivo e integral de su salud? Es que la salud usualmente la creemos que es una ausencia de enfermedad. Así a veces la definimos como una ausencia de la enfermedad. ¿Sí? Creemos que si no te duele nada, que si no tienes si no te duele una muela, o no la cabeza, visible, no si no es nada, visible, no hay nada. Y la salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la salud, pues bueno, es el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, señala entonces que tiene que ver con lo que tú sientes, sí, con tus emociones, con la expresión de tus emociones, pero también tiene que ver con la hormona con en lo que ese tú momento. piensas, tiene que ver con lo que tú piensas, tiene que ver con lo que tú sientes, con tus deseos, ¿no? Con la hormona, Sí. como tú dices. El adolescente y tiene que ver, no está ¿sí?, preparado. cómo enfrentas las vicisitudes o cómo enfrentas todo, cómo das una respuesta ante la sociedad, ante esto que es la comunidad de vecinal, por así decirlo, Sí. donde nos relacionamos en la vida cotidiana, la escuela, las amistades y en la familia. Entonces, identificamos a un niño o una niña LGBT, ¿sí?, que lo único que ha escuchado son mitos y prejuicios, que ha visto que en un restaurante al cual vamos en familia hay un show que puede ser muy homofóbico, que nos reímos de las personas homosexuales, que hacemos una parodia de las chicas lesbianas, entonces, ¿cuál es la identidad que se va generando en este niño y en esta niña? Si tiene estas emociones, entonces va afectando su autoestima. Y entonces, al ir afectando su autoestima, va también a la vez afectando de manera, y esto es, haz de cuenta que va siendo una suma de situaciones una vez tras otra. Imagínate recordar todos los días que tú sientes algo, que te sientes diferente, pero que te dicen que eso está mal, que eso es un pecado. Pero eso tampoco no debe te ser. dicen que es lo correcto. Exacto. Porque yo creo que aquí lo más importante es lo que dices tú, y aunque se oiga mal, es la ignorancia. Sí. ¿No? Cuando tú tienes adolescentes, sean LGBT o sean lo que sea, lo primero que necesitan todos los adolescentes es información. Y entonces los padres, que somos los que debemos de hacerlo, esperamos que la escuela lo haga, pero no, somos los padres los primeros que tenemos que tener la información, y si no la tenemos, acudir con alguien, porque pasa lo que dices tú, cómo afecta, cómo hemos visto ahorita suicidios, hemos visto depresiones, hemos visto que han destruido la vida de gente. Totalmente. Y entonces quiero ir haciendo background, es decir, cómo es que este niño, niña, adolescente y joven se enfrenta en un momento del despertar de su sexualidad, de reafirmar su identidad sexual y su identidad de género, es decir, y va identificando también sus deseos, sus emociones, y va enfrentándose ya, ¿no? Ya llegas a la secundaria, llegas a la preparatoria y te tienes que enfrentar ya de cierta manera con elementos, con herramientas para enfrentar
pues lo que es la vida, ya, porque te vas creciendo, ¿no? Pero si toda la vida te han dicho que lo que tú sientes es malo, que es un pecado basado en la ignorancia, entonces esa autoestima no es una autoestima fuerte, no es una autoestima que pueda dar respuesta a estas situaciones. Y esto que te estoy describiendo lo señaló una investigación, es una de las más importantes a nivel internacional, lo hizo la doctora Kaylin Ryan. Tiene una página en internet que se llama la aceptación, el proyecto de aceptación en la familia, está en inglés pero también tiene traducción al español, es de Acceptance Family Project. Lo hizo en San Diego, California, pero este estudio ha permitido que se reconocer primero cómo las dinámicas desde la infancia, desde la adolescencia, tienen un impacto en la salud, entendida como el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGBT. Y específicamente este estudio que hizo la doctora Kaylin Ryan señaló que, por ejemplo, si en la familia no existe una aceptación, respeto y amor a este hijo e hija y su identidad sexogenérica LGBT, existe hasta 5 veces más la posibilidad de prácticas sexuales de riesgo al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Existe aproximadamente 6 veces más el riesgo de consumo de alcohol, abuso de alcohol u otras drogas hasta generar adicciones. Y existe hasta 9 veces más que un joven no LGBT el riesgo de suicidio. Y entonces cuando tú dices, bueno, me estás diciendo que existen 6 veces más que mi hijo o mi hija LGBT se va a enfrentar al VIH en las infecciones de transmisión sexual, es lo que señala este estudio. ¿Y por qué es importante hablarlo? Te decía, porque estamos siempre hablando de manera generalizada, considerando que toda la población es heterosexual. Por ejemplo, en un aula de clases vamos a dar una plática y damos por hecho que todos los niños, niñas, adolescentes van a iniciar su vida sexual, ¿no? Pero entonces damos una plática de prevención del embarazo o de la prevención del VIH de manera generalizada. Y hablamos únicamente de las relaciones entre hombres y mujeres. Aunado, pues bueno, puede ir una carga de machismo, puede ir una carga de homofobia, y entonces existe un 2% que, según las estadísticas internacionales, que se estima que un 2% de la población es población trans, ¿no? Puede ser que se acepte o no se acepte, pero se estima que hasta aproximadamente, hay estudios que hablan hasta del 2 y 2.5% es población trans, pero se estima que aproximadamente un 10% de la población son personas gays y lesbianas. Entonces, en un aula de 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, si tú vas a dar una plática informativa, por ejemplo, esperando que la escuela de la educación sexual, y la damos nada más para prevención del embarazo, pues habrá un 2% que sus emociones y sus intereses y su salud están por otro lado, están en otro espacio, ¿no? No está pensando probablemente en un embarazo, ¿no? Si pensamos en este 10% de chicas lesbianas o jóvenes gays, estaríamos estimando aproximadamente que de un aula de 30 niños, niñas, adolescentes, aproximadamente 3 podrían ser lesbianas o gays. Digo, esto es lo que nos dice la probabilidad y la estadística, ¿no? Fíjate que aquí quisiera yo acotar algo. La gente cree que esto es actual. Esto ha existido desde que existió el mundo. O sea, esto no es algo que sea nuevo, en la historia lo hemos visto. Yo no sé por qué ahora la gente nos sorprendemos. Lo correcto, doctor Alejandro, lo correcto sería que a todos los niños los tratáramos exactamente igual, la preferencia que tuvieran y el color que tuvieran, porque aquí no solo cuando hablamos de discriminación hablamos de que es el morenito, de que es el que en la familia no tiene el ojo azul, que no es el hijo que yo quería tener, ¿no? Porque yo traigo una expectativa de un hijo que quiero que sea inteligente, que sea abogado. Tienes un proyecto. Exacto. De vida. De vida. Entonces, y aquí ahorita lo que estamos nosotros haciendo es incluyendo y diciendo que lo correcto es eso, o sea,
tu hijo no va a hacer lo que tú quieras. Exacto. Ni va a ser abogado, ni va a decidir, es ya lo que él trae. Y en su sexualidad, Sí. quien decide es cada una de las personas. Sí, y es como su color de piel, ¿no? Ya lo trae, siente claro. cada una de las personas, ¿no? Hasta hoy día no hay evidencia científica que señale que si esto es genético, que si tiene que ver un tema, un contexto de desarrollo, de crecimiento. Que si se portó la realidad mal, que es si que no fue a tampoco misa. tiene que ver con un tema socioeconómico, es decir, no en lo absoluto. Es una condición humana y desde esta perspectiva tenemos que aceptarlo. Pero, insisto, regresemos a este ejemplo del aula. Entonces, si consideramos o creemos que únicamente la escuela va a otorgar la educación sexual y elementos y herramientas para que mi hijo o mi hija tome las debidas medidas de prevención, de diagnóstico, de atención en su momento a estas condiciones de prevención de VIH, ITS, embarazos no planeados, prevención de adicciones o prevención del suicidio, pues sucede que tenemos esta parte de la población de hijos e hijas LGBT, pues que no van a escuchar esto para ellos en las escuelas, porque aún tenemos tenemos una gran brecha en nuestro país y en el mundo para hablar de educación sexual, en primer lugar. En primer lugar, y en segundo lugar, para reconocer y poder hablar de incluir a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes LGBT. Entonces, el otro momento que llega es en la comunidad. Entonces, en la comunidad, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar también el acceso a prácticas sexuales de riesgo, vas a encontrar también el acceso a consumos de alcohol, ¿no? Vamos a encontrar también en otras circunstancias también violencia, homofobia, lesbofobia, transfobia, que se puede expresar desde excluir, que podría ser una omisión, es decir, por esta persona, por ejemplo, en la cuadra, ¿no te gusta jugar el fútbol? Y en la cuadra entonces pueden hacer algo, o en la misma escuela, que se llama el bullying homofóbico, que muchas veces no escuchamos de este término. Entonces hablamos del bullying en general, pero el bullying homofóbico es este bullying hacia los niños y niñas, ¿sí? Por su orientación o su identidad sexual. Entonces, puede ser que en la cuadra entonces te van excluyendo, ¿no? Te van violentando de cierta manera, aunque puede tomar otros tintes, Luz María, puede tomar tintes incluso de violencia física, de agredir, de intimidar, incluso está documentado en el caso de chicas jóvenes lesbianas que a veces las mismas amistades pues violan a la chica lesbiana, ¿no? Sí. La forzan a tener prácticas sexuales o violentan sexual también a las jóvenes LGBT, trans o personas gays, ¿no? Y esto sucede en la comunidad. Entonces hablábamos del contexto de la escuela, de las amistades, hablábamos del contexto de la comunidad, de lo que pasa en la cuadra, de lo que pasa también en la familia, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa ya en el seno de la familia? Pues en el seno de la familia muchas veces hay un silencio, ¿no? No hablamos de educación sexual en general y tampoco queremos reconocer en este caso, ¿sí?, la condición de nuestro hijo o de nuestra hija. Y entonces, ¿qué elementos les vamos a dar? Podemos amar mucho a los hijos, podemos querer y tener un proyecto de vida, pero sobre su sexualidad, cada una de las personas va reconociendo a lo largo de su vida sus gustos, sus preferencias, ¿no? Lo que le atrae, lo que le apasiona, lo que disfruta y lo que no le gusta. Que es una parte que va a vivir toda la vida, su sexualidad. Fundamental. Entonces, si esta parte de la sexualidad está amedrentada, ¿no? Si esta parte de la autoestima está destruida, si esta parte tan importante de la aceptación y el respeto no está presente en la familia, pues ¿cómo va a enfrentar este niño y niña, adolescente LGBT, cómo va a enfrentar las condiciones frente a su comunidad? ¿Y cómo va a enfrentar las condiciones en sus espacios de interacción o de redes sociales? Sí. Y aunado a esto, pues viene también el otro tema, que hoy en día decimos, bueno, pudiéramos nosotros señalar de que esto parece una moda. La realidad es que, afortunadamente,
pues hoy en día tenemos más acceso a la comunicación y a los medios de información, incluso como este programa en este canal a través de Facebook, que seguramente algún papá o alguna mamá está sufriendo a solas porque cree que en algo falló con su hijo, que su hijo o su hija hay que llevarlo al psicólogo, que hay que llevarlo al endocrinólogo para que le dé hormonas, que tenemos que llevarlo al psiquiatra. Y para estas personas que nos están viendo, les quiero citar un dato que es fundamental. Bueno, son dos datos que señaló la Organización Mundial de la Salud en dos momentos de la historia que son fundamentales. El primero de ello es que en 1990, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud descartó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Es decir, una persona que es homosexual o lesbiana no es una persona que esté enferma mentalmente. Entonces, si la homosexualidad no es una enfermedad, ¿sí? Entonces tampoco no hay herramientas para curarla. Estas terapias que son muy violentas, sí, que son muy agresivas, que no recuerdo con exactitud el nombre en este momento, pero estas terapias de conversión, ¿no? O sea, de verdad son dañinas. De sometimiento, son dañinas a la dignidad, pero también a la autoestima, pero también incluso físicamente hacia las personas, ¿no? Y hoy en día, reconociendo la evidencia científica, en este caso lo que señala la Organización Mundial de la Salud, pues incluso ya hay iniciativas. Hoy en día en nuestro país hay una iniciativa en el Senado, si no mal recuerdo, hay una iniciativa ya en la Ciudad de México, incluso de prohibir determinantemente a través de las legislaciones, prohibir estas terapias de conversión, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque representan el riesgo de tomar a un niño, niña, adolescente o joven LGBT, llevarlo a espacios de sometimiento literalmente, sí, que les hacen donde cosas tremendas. hay una tortura que puede ser desde física, y hay películas que lo narran, por ejemplo, donde están en baños de hielo, ¿no? Donde hay electroshocks, donde hay un tema de violencia psicológica muy aberrante y sobre todo denigrante. Entonces, quizás mi comparación esté fuera de lugar, pero yo quisiera a papá, mamá que nos están viendo, imaginarse que entonces si están pensando en este tipo de terapias o buscar este tipo de ayuda profesional y alguien se presta como médico o médica o trabajador de la salud a decirle que puede curar la homosexualidad, es un charlatán. Es un charlatán porque la homosexualidad no es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Por el otro lado, mi ejemplo, mi comparación es decir, meter o someter a un niño, niña, adolescente LGBT a estas prácticas de conversión para hacerse heterosexual o hacerse hombre o hacerse mujer, entonces estaríamos equiparando, el ejemplo quizás es muy grave, pero lo que pasó en una historia, la historia oscurantista de nuestra humanidad, como lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los nazis. Entonces, lo que no se quiere, lo matamos, ¿no? Lo borramos. Entonces, el primer tema, entonces, para la salud de esta población, es fundamental reconocer que la familia representa el primer seno, el primer espacio, o debe representar el primer espacio de seguridad para mi hijo, para mi hija LGBT, para poder fortalecer la autoestima y entonces poder enfrentar otros espacios. Entonces lo que tendríamos que entender como familia, como sociedad, es que el éxito, y cuando yo me refiero a éxito, no me refiero al éxito económico de un individuo, sino de salud, de familia, de desarrollo, es la aceptación. O sea, debemos de aceptar a la gente como es. Y yo aquí me refiero, bueno, si es gay, si no es, si es moreno, si es de ojo azul. Yo creo que primero es la aceptación y esa la da la familia. El éxito depende primero de la familia y luego
de quitarnos esta gran ignorancia, ¿no? No sé si recuerdas que hace unos años hiciste favor de apoyarme en un caso que teníamos, claro, de un niño de 3 años. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los papás? Cuando el niño solo tenía algunos, pues, realmente algunas conductas que todos los niños las tienen. Claro. Aquí hablamos de que de repente el niño quiere jugar con una muñeca, no quiere decir que esto sea gay, no quiere decir que si la niña juega fútbol, no. O sea, ellos empiezan a buscar su selección. Entonces se habló con algo que me pareció muy importante. Primero es decirles, a ver, esto no es por falta de religión, esto no es por algún problema de los dos. O sea, primero quitar todos estos miedos y saber realmente a qué te enfrentas, ¿no? Y dejar que el niño elija, porque también de repente como padres ya los estigmatizamos desde chicos. Y a veces es, a veces no es, pero son los niños. Aquí yo creo que lo único es el amor. El amor. De todos. Kaylin Ryan habla de este poder maravilloso del amor y la posibilidad que el amor en la familia para estos niños, pero no quisiéramos hacer una excepción, que solamente el amor es algo merecido para la población de niños y niñas, adolescentes LGBT. No, es el amor para todos los niños, el respeto a la niñez, el respeto a su desarrollo, el respeto a sus derechos, y que papás y mamás también promovamos el respeto hacia las otras personas. Una perspectiva de inclusión y de igualdad va a ayudar. Si yo veo que mi padre es machista, que se burla de las personas homosexuales, de las personas trans, y si yo tengo esta condición, no voy a querer salir del closet. No voy a querer aceptar, y va a dañar, como ya dijimos, la autoestima, y va a quitar estas herramientas importantes para poder dar respuesta o poder atender estas circunstancias en la vida cotidiana. Pero finalmente, cerrando mi intervención en este programa, te agradezco mucho, Luz María. Hay mucho que hablar, mucho que decir, pero también la familia sale del closet. Entonces, cuando la familia sale del closet, también tiene el temor de que va a ser juzgado por el resto de la familia, por la comunidad, por la iglesia, por lo que señalan los diferentes espacios. Pero para ello hay que buscar ayuda profesional. Yo quiero reconocer aquí a Luz María Cervantes como terapeuta. Hemos trabajado, hemos colaborado a lo largo, hacíamos cuenta de poco más de 17 años de manera conjunta, y creo que la ayuda profesional es importante, ¿no? Pero también reconocer, y lo vuelvo a señalar, la homosexualidad no es una enfermedad. Si usted busca ayuda profesional, sea un terapeuta, sea un médico, sea cualquier otra persona que se asuma como calificado en el ámbito de la salud y le dice que va a curar la homosexualidad de su hijo o su hija, es un charlatán, porque no es así. Lo único que nos va a dar elementos y herramientas es el amor en la familia para poder prevenir adicciones, para poder prevenir prácticas sexuales de riesgo y prevenir el suicidio. Sí, y evitar sobre todo, yo creo que la ignorancia, ¿no? Porque yo en el momento que a ti te consulto, la verdad es que era un tema que yo no tenía toda la información. Y yo creo que como profesionales, cuando no tenemos la información, debemos de acercarnos a un profesional. No es la obligación de ningún profesional tener toda la información, pero sí es una obligación buscarla. Claro. ¿No? Como fue el caso de esto, y que eso tendría que hacer la gente, ¿no? Hay alguien a lo mejor que tiene poder en la palabra, pero no quiere decir que tenga la razón. Entonces, estos temas, estamos hablando de seres humanos, de vidas que no van a durar un año, sino van a durar 60, 70, estamos viviendo a 90 años de vida en este momento o un poco más, que se viva de calidad y que tengamos la aceptación. O sea, es que yo no entiendo por qué si la gente no es como yo quiero, entonces está mal. No, la gente es como es, ¿no? Y yo creo que esta aceptación y tolerancia y sobre todo evitar la ignorancia. Así es. Pues muchas gracias, Luz María. Muchas gracias, te agradezco mucho y te voy a comprometer, lo vamos a invitar más adelante, les vamos a avisar con tiempo para que por Facebook nos hagan las preguntas que ustedes tengan, las dudas y los comentarios. Te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los espero el próximo jueves a las 10 de la mañana.